¿No? Señora. Ahora sí ven. Ya, chévere, comenzamos. Bueno, ante todo, buenas noches, chicos. Gracias por la comprensión. Ese día sí ya no podía, estaba mal. Y bueno, no hemos podido alinear los horarios y ahora vamos a dictar la primera clase. Bueno, como siempre les he dicho, lo que a mí me importa de ustedes es que me sepan el tema de las emergencias en traumatología, que es lo que van a ver ustedes, ¿no? Porque el resto de saber clasificaciones, esas cosas, clasificación A o todo eso no les va a servir a ustedes, excepto que quieran ser traumatólogos. Traumatología es sencillo, es lógica y bueno, tienes que saber todo el tema de anatomía, fisiología y bueno, y es más enfocado, ¿no? Bueno, de la historia en general, en 1741 con Nicolas Andrew, es el profesor titular de la Universidad de París quien publica el primer tratado en ortopedia y traumatología, porque empieza a ver el tema de deformidades en el cuerpo, en niños, y trata de prevenir y corregirlos, pues, ¿no? Entonces, combino las palabras griegas ortos, que es derecho, y paideia, que es niño, creando el concepto de ortopedia. Debido, como les decía, a las deformaciones que se presentaban en esas épocas, ¿no? Debido al polio, tuberculosis o alguna alteración ósea. Bueno, como les decía, ortopedia es el estudio del tratamiento y tratamiento de anormalidades del aparato locomotor debido a algún problema genético. Y traumatología es la ciencia que estudia el tratamiento de las lesiones agudas producida por alguna contusión directa o indirecta. Dentro de todo, necesito que me vean el tema de esguinces, me sepan diferenciar esguince, luxación, fracturas. Entonces, primero anoten esto. Nosotros tenemos que enfocarnos más en las emergencias traumatológicas, que son 5. La primera es fracturas expuestas, la segunda es artritis séptica, la tercera es el síndrome compartimental, la cuarta es la luxación y la quinta son las epifisiolisis. Entonces, esas lesiones son las que ustedes van a ver en donde hagan su serum, donde trabajen, son lo que más van a ver. Entonces, yo necesito que ustedes sepan diferenciarlo y de acuerdo a eso, más o menos saber el manejo, al menos inmovilizar para que lo puedan referir, ¿no? Entonces, el esguince es la ruptura parcial o total del, del ligamento. El ligamento es la unión entre hueso y hueso que le da la estabilidad a una articulación, a diferencia del tendón. El tendón es la terminación del músculo que se inserta en el hueso. ¿Correcto? Esos son los conceptos que tienen que tener claros. Entonces, los esguinces pueden ser agudos o crónicos. Pueden ser por algún traumatismo o actividades deportivas. Y van a ver una clasificación de esguince. Va a haber el esguince de primer grado, segundo y tercer grado. El de primer grado es cuando hay elongación o un desgarro mínimo. Segundo grado ocurre ya una disrupción o un desgarro moderado. Y el tercero es una ruptura total del ligamento. La luxación, a diferencia del esguince, es la pérdida de la relación entre dos componentes de una articulación. ¿Correcto?
y pueden ser parciales o totales. Y también pueden ser congénitas, pueden ser patológicas o pueden ser traumáticas. Normalmente las luxaciones que nosotros vamos a ver son la glenumeral o la de hombro, la de codo, las de tobillo y las interfalángicas, que son las que se van a presentar con mayor frecuencia. Bueno, las luxaciones también pueden ser agudas, inveteradas o recurrentes, ¿no? Eso es más por el tiempo. Las agudas que son en menos de 3 semanas, las inveteradas más de 3 semanas y las recurrentes son las que se presentan a repetición. Bueno, entrando a fracturas, la fractura es la pérdida de la continuidad ósea, pues, ¿no? Ya sea completa o incompleta. Y pueden ser por fatiga, patológicas o traumáticas. Las por fatiga son normalmente en deportistas o por estrés, ¿no? Estrés que se le da tanto, se ejerce tanta fuerza sobre un mismo punto y terminan fracturándose. Pero como les digo, eso más se da en deportistas, gimnastas, pues. Las patológicas con algún antecedente de algún tumor o algún quiste. Y las traumáticas, que son las comunes, que es por alguna contusión. Pueden ser directas o indirectas. Bueno, los que le decían, ¿no? Las fracturas por fatiga o por estrés son las que siempre se dan por la sobrecarga en un solo punto. Pueden ser en metatarsianos, en peroné, tibia, cuello femoral y la tuberosidad isquiática. Normalmente es en varones, atletas, basquetbolistas, ¿no? Y bueno, la clínica va a ser un dolor mal localizado y vas a tener una radiografía donde ves la lesión. Las patológicas, como les dije, siempre tiene que haber un hueso alterado o enfermo, ¿no? Donde puedan ser por lesión, por un quiste, por una tumoración o alguna otra patología. Y las traumáticas, que van a ser, como les decía, dos, las directas o las indirectas, es donde va a haber la directa, donde hay una fuerza contundente en el mismo lugar afectado. Y las indirectas es en huesos largos y se transmite, actuando como les explico, una fuerza que va a ir a la distancia. Puede ser por rotación. Bueno, el mecanismo directo ya va a ser que ser por percusión, aplastamiento o penetrantes, fuerza directa. Y las indirectas va a ser por tracción, angulación o rotaciones. También puede ser por compresión vertical, fractura axial, por compresión axial o hiperflexión. Y acá es donde necesito que me entiendan. Va a haber una clasificación de las fracturas que son cerradas y las otras que son abiertas o expuestas. Entonces ahí entramos al tema de fracturas expuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fracturas cerradas lo vamos a dar como un concepto de que es cuando no hay ningún contacto del medio ambiente con el hueso. Y las expuestas o abiertas es cuando hay una comunicación entre el hueso y el medio ambiente. Entonces, las fracturas expuestas, esa clasificación sí me la tienen que saber. Va a ser la clasificación, ¿alguien sabe? De Gustilo. Gustilo y Anderson. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver clasificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la tipo 3 vamos a tener A, B y C. ¿Correcto? Entonces la clasificación tipo 1 va a ser la fractura expuesta donde la herida es menor de 1 centímetro. La tipo 2 es mayor de 1 centímetro. La tipo 3 ya es mayor de 10 centímetros. La tipo A, la 3A, es que hay lesión solo de periósteo. La tipo B va
va a ser la que es, va a haber pérdida de sustancia. Y la tipo 3 va a ser una lesión neurovascular. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya, bacán. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a dar el tema de tratamiento y de antibiótico, de acuerdo a la clasificación. Entonces, ¿qué hacemos? Toda fractura expuesta, absolutamente toda fractura expuesta, según los últimos artículos, dice que tiene que entrar a una debridación o cura quirúrgica. Esa cura quirúrgica no se hace en emergencia, se tiene que hacer en un ambiente estéril. Entonces, se hace en sala de operaciones. De esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, cura quirúrgica. Y tenemos que mantener la fijación del hueso. La fijación del hueso no se da con instrumentos de osteosíntesis internas. Tiene que ser con fijaciones externas. O sea, clavos, placas, tornillos no se puede meter en una fractura expuesta. Al menos no en el momento agudo. ¿Correcto? Después, ¿por qué pasa esto? Existe una palabra que se llama biofilm. Van a averiguar qué significa eso. El tema es que el germen se adhiere a la placa o al material de osteosíntesis y empieza a colonizar ahí. Entonces, si hay una infección, eso va a seguir manteniéndolo y me va a producir una osteomielitis. Y va a ser más complicado. Entonces, ningún material de fijación interna se debe poner en una fractura expuesta. Todo es fijación externa, algunos clavos, algunas cosas para mantener la fijación. Ahora, en el tema de medicamentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer grado, cefalosporina de primera generación. Segundo grado, cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. Y de tercer grado de igual manera. En algunos casos podemos aumentar penicilina benzatínica. Depende de cómo se pueda ir comportando el germen. Normalmente después de la debridación deberíamos mandar a cultivo alguna muestra para más o menos guiarnos. Pero empíricamente y según las clasificaciones lo manejamos así. Los reactantes de fase aguda que nosotros vamos a pedir va a ser el PCR, proteína C reactiva, el BCG, velocidad de eritrosedimentación, la procalcitonina y un hemograma para ir viendo el comportamiento de los leucocitos, si va a haber desviación izquierda o no. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Entonces, si a ustedes les llega una fractura expuesta en su centro de salud, lo primero que tienen que hacer es poner una vía, meterle antibiótico y al menos una cura o una limpieza. Depende del tiempo que ustedes se van a demorar en trasladarlo. Eso y su clasificación, ¿no? Eso es lo que ustedes me deben manejar. Obviamente no les voy a decir que le hagan una fijación externa o alguna cosa de eso, ¿no? No, eso ya va más adentro. Pero al menos el manejo inicial ustedes lo tienen que saber. ¿Correcto? Hola. Sí, doctora. Ya. Entonces, bueno, van a ver, como les decía, ya volviendo al tema de fracturas, factores extrínsecos o intrínsecos, ¿no? Los extrínsecos son las fuerzas que actúan y los intrínsecos la capacidad de absorber la energía, la elasticidad que se presenta en los niños, porque los niños, a diferencia del adulto, tienen un periósteo más duro. Entonces, en los niños se presentan las fracturas en tallo verde.
simplemente porque el periósteo es más duro, ¿no? Que mantienen la fijación. Por fatiga, como les he dicho, y la densidad, pues no depende del grado de osteoporosis o la densidad ósea que tenga el paciente. Esta fase de consolidación de una fractura también la tienen que tener en cuenta. Es lo mismo que una cicatrización, ¿correcto? Va a haber una fase de hematoma, va a haber una fase de proliferación en donde las células precursoras del osteoblasto y todo eso van a empezar a segregarse, ¿no? Va a haber una fase de callo en donde va a haber, en la fase de callo van a haber dos, una fase de callo blando y una fase de callo duro. Y la última es la fase de remodelación. Entonces, hay una fase de hematoma, proliferación, fase de callo y fase de remodelación. La clínica de una fractura, a diferencia de una luxación, de un esguince, de hasta de un síndrome compartimental o de una artritis séptica, ¿qué es lo que va a pasar? En todas va a haber dolor, en todos va a haber sensibilidad, en algunos va a haber deformidad, en todos va a haber impotencia funcional. Pero ¿qué es lo que pasa en una fractura? Va a haber crepitación ósea. Entonces, en una clínica por fractura va a haber dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación ósea. Porque si yo les ponga dolor, deformidad, impotencia funcional, pero no hay crépito, puede ser un esguince, puede ser una luxación. ¿Correcto? Entonces, si es que vemos que hay una crepitación ósea, obviamente vamos a estar hablando de una fractura. Antes que me olvide, dentro de la clasificación de Gustilo y Anderson hay dos excepciones. ¿Correcto? Por más que la fractura sea puntiforme o la lesión en piel sea puntiforme, pero el grado de contaminación sea alto, ya sea en un establo, en un lugar contaminado, se clasifica como 3. Igual que las fracturas por proyectil de arma de fuego. Esa se clasifica tipo 3. Y las fracturas en mano. ¿Correcto? Esas son las excepciones que te va a poner Gustilo. Eso es lo que se me pasó de decirles. Bueno, entre las complicaciones de las fracturas van a haber tempranas y tardías, pues, ¿no? Y las más comunes de las tempranas, síndrome compartimental, embolia grasa, shock hipovolémico. De las tardías, retardo de consolidación, pseudoartrosis o falta de consolidación y a veces osteomielitis. De los tratamientos de las fracturas, que no estoy hablando del tema de fracturas expuestas, vamos a tener que ver, uno, la reducción. Van a haber tipos de tratamientos. Entonces, primero tenemos que ver la reducción, puede ser incruenta o cruenta, ¿correcto? Incruenta hablamos cuando no hay un acto quirúrgico y cruenta es cuando ya hay una manipulación quirúrgica. Entonces, la incruenta va a ser tracciones, aparatos de yeso, todas esas cosas. Y las cruentas ya es el acto quirúrgico. Después de la reducción vamos a tener que mantener una inmovilización, ya sea con una fijación externa o una fijación interna o con aparatos de yeso. Y después del tema de la inmovilización, después del periodo que hemos pasado todas las fases de la consolidación de fractura, vamos a empezar la rehabilitación. Chicos, eso es lo que me interesa que ustedes sepan. ¿Correcto?
Sí, doctora, todo claro. Yo lo que les voy a pedir a sus, bueno, a sus docentes y ustedes también, es que lo que me interesa de las teorías y de lo que a ustedes les enseñen es el tema solo y absolutamente del tema de las emergencias en traumatología. ¿Correcto? Las clases, algunos temas van a tener que ver como displasias de cadera, cosas así, generalidades. No quiero que se sepan todo. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Todo claro, doctora. Chicos, hablen, ¿ah? Porque de todo lo que yo les he hablado, de eso va a venir el examen. Ya, no hay dudas, ¿no? Doctor, ¿nos podría repetir sobre las excepciones del grado 3 de Bustillo y Anderson, por favor? Fracturas por proyectil de arma de fuego, fracturas expuestas en mano y por el grado de contaminación. Ya, chicos, ¿alguna duda? Todo claro, doctora. Ya, entonces, eso sería otra cosa, nada más.